Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre la lucha del creyente contra el pecado. ¿Cómo debe luchar? Debe luchar conscientemente de que alguien luchó por él contra el pecado. Por eso, la lucha del creyente contra el pecado debe ser cristocéntrica. Es más, debe ser históricamente cristocéntrica, es decir, debe saber el cristiano, cuando está luchando contra el pecado, de lo que ya pasó en la historia con él, pues él estaba con Cristo cuando Cristo venció en su totalidad a nuestro pecado, al mundo, a todo lo que se opone. De tal manera que con Él resucitamos, venciendo a la muerte y al pecado y yendo al siglo venidero, a la nueva vida con Él. Ahora, claro, me van a decir esto no se aplica totalmente, pues nosotros vemos que todavía pecamos. Claro, pero nosotros debemos tener fe en lo que Cristo ya hizo. Por lo tanto, hizo para nosotros. Por lo tanto, en Él también vencimos al pecado. Y esa es la fe que nosotros debemos tener para ahora luchar. Ahora, me voy a basar para explicarles esto en el pasaje de Romanos 6, 9 al 11. Pues Pablo dice que debemos saber lo que le pasó a Cristo. Dice, Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Vieron que dice que debemos saber que Cristo murió ya y resucitó y para siempre, para no morir de nuevo? Fue algo completo lo que le pasó a Cristo. Fue algo completo. Esto es lo que Pablo aquí nos quiere hacer entender, de tal manera que dice, la muerte no se enseñoreará más. Y luego dice, cuando murió el pecado, murió una vez por todas ya. Por todas ya murió. No solamente murió por 8 veces, no, sino murió por, demos vuelta al 8, infinitas veces, por así decirlo. Ya murió para siempre, ya no va a volver a tener contacto con la muerte o con nuestros pecados en identificación con Él, porque Él se identificó con nosotros. Por eso Él vino en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3. Pero no más Él va a hacer eso, pues fue un acto definitivo. Una vez por todas ya venció, ya no va a morir más. Y esto es lo que debemos saber, como dice el Romanos 6:9. Sabiendo esto, lo que le pasó a Cristo, sabiendo este hecho redentor histórico. Esto es lo que Pablo apunta que nosotros debemos saber. El Pablo, el más pequeño de todos los apóstoles, como él nos decía, él nos dice esto. Él nos dice que debemos saber la obra más eficaz y eficiente que Dios hizo y que nos regaló a nosotros. Y es la obra más cara porque Cristo vino, el mismo Dios vino, la segunda persona de la Trinidad, y derramó su sangre preciosa que vale más que cualquier precio que nos podamos imaginar. No tiene precio lo que Él hizo. Y Él nos regaló su vida por nosotros para que nosotros vivamos. Como dice también Primera de Juan 5 por ahí, que morimos para que nosotros vivamos con Él. Dice Primera de Juan, que Él vino para que nosotros luego vivamos con Él. Así que, hermanos, no debemos desperdiciar esto en nuestra vida. El saber lo que le pasó a Cristo, pues fue lo más grandioso que Dios nos regaló a nosotros. Ahora, ¿cómo yo le aplico esto con la lucha cotidiana del cristiano contra el pecado? ¿Cómo se aplica esto? Porque tal vez un creyente me va a decir, pero ¿para qué saber tanto eso? Es algo histórico. Yo voy a la iglesia ahora, yo soy feliz, yo escucho al predicador que me habla de las escrituras, yo hago esto, yo
sirvo a la iglesia, doy la ofrenda, yo me dedico en todo aspecto, inclusive reparto la Santa Cena, yo leo en mi casa la Biblia, todo esto. ¿Por qué es necesario saber tanto esto que Cristo completó toda la obra en la cruz, que venció al pecado para no volver más? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué tanto este énfasis? Bueno, si te voy a explicar por qué cristiano. Acá hipotéticamente te estoy hablando a un cristiano. ¿Por qué? Porque si te estás preguntando eso, implica que no estás sabiendo la importancia de esto. Implica que estás viviendo no considerando todo lo que Cristo hizo, porque Cristo ya lo hizo todo. Estás queriendo vivir la vida cristiana más por tus obras, desligándote de la obra histórica consumada, que vos participaste con Cristo, y queriendo vivir independientemente de eso, ignorando que esa obra es lo que te permite ahora vencer al pecado. Pues esa obra que Cristo hizo en la cruz te permite ahora hacer las obras que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo que vos hagas, pero nunca independientemente de lo que Cristo, cuando vino a la tierra, conquistó para vos en la cruz. En simples palabras, Él conquistó todas esas obras victoriosas en la cruz por vos, venciendo al pecado que te sujeta y que te impide vivir, y haciéndote vivir para que tú puedas vivir acá. Hermano, debes conocer todo el regalo infinito que Dios te regaló en la cruz, hermanos, y no enfocarte tanto en lo que vos podés hacer, sino en lo que podés hacer, pero en fruto de lo que Cristo ya lo hizo por vos en la cruz. Esto es la importancia de saber, para que nosotros tengamos un enfoque más cristocéntrico, pero histórico, redentivo de la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Pablo quiere que el creyente sepa que la muerte de Cristo con respecto al pecado fue eficaz. Y la demostración de que fue eficaz esta muerte al pecado es que resucitó. El resucitar implica que se está saliendo de la muerte y que logró salir para tener vida. Por eso el pasaje dice, y ahora en cuanto vive, ya vive para Dios Jesús cuando resucitó. Esto es la obra completa. Que si estás con Cristo, te pasó allí. Debes saber esto, la obra eficaz totalmente de la muerte de Cristo al pecado, pues se demuestra con la resurrección. Ya no hay vestigios de muerte en Cristo porque logró resucitar, y si resucita, ya no hay más muerte. Y si vos resucitaste en Cristo con esa resurrección, con Él también no tenés más muerte, más pecado, si te identificas con esa obra. En Él. Pero claro, en tu presente no se aplica todo eso ya, porque todavía se está aplicando ese poder de la resurrección que está despojando cada vez más a esa muerte, a ese mundo, para que cuando venga Cristo en su segunda venida se consume esa resurrección. Ahora, vos debés saber lo que ya pasó en Cristo para poder vivir, hermanos. Solo así podrás estar consciente de que podés vencer, porque Cristo ya lo venció al pecado. Esto es lo importante que debes saber. Lo que le pasó a Cristo, sí, te pasó a ti también. Esto es lo que Pablo te está queriendo decir. Pensá esto. Si Cristo resucitó, implica que Él no lucha más contra el pecado en identificación con nosotros. Él no está luchando más. Ya venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Venció al pecado una vez por todas, como dice Romanos 6. Él se santificó por el Espíritu toda su vida. Él creció en gracia. No cayó en las tentaciones de Satanás. Él venció al pecado en tu lugar. Y ya salió victorioso. Ya no tiene más contacto con eso. Ya está. Él fue invicto, ganó en todo y se demostró resucitando de los muertos. Fue justificado en espíritu, como dice 1
Timoteo 4, por ahí, o 3 dice, Él está sentado en el trono, ganó todo. Ahora me estás diciendo, vos pensás otro, que entonces yo también ya gané todo. ¿Y por qué peco? No. Vos tenés que considerarte que te pasó eso a vos, y porque te pasó eso, vos podés ganar ahora. Como Jesús no lucha más con el pecado, en cierto sentido nosotros también no luchamos más con el pecado. En ese sentido, que Cristo ya lo ganó por vos. Pero en otro sentido, sí, nosotros lo aplicamos, esa lucha, para vencer al pecado ahora, porque Él lo venció. Pero nosotros debemos entender que luchamos contra el pecado y lo podemos vencer porque Cristo ya no lucha más. Porque Cristo ya ganó. Por eso luchamos y podemos vencer. Como también a veces luchamos y perdemos, porque todavía no se consumó la aplicación de esa victoria que con Cristo nos pasó. Pues luego Romanos 10:11 dice, así también vosotros, como le pasó a Cristo, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Señor. Vos debes considerarte como que ya estás totalmente muerto al pecado. Considérate. Este considerarse va un paso más del que solo saber lo que le pasó a Cristo, como dijo en el versículo anterior. Esto es considerarlo, es creer y apropiarte como que es tuyo lo que le pasó a Cristo. Es mío. ¿Por qué? Porque en el contexto todo anterior está hablando que cuando Cristo murió, habla en verbo auristo pasado, vos moriste con Él, fuiste bautizado con Él, tu viejo hombre fue crucificado con Él. Todo lo que le pasó a Cristo te pasó a vos. Y vos considerate así. Cuando Cristo murió en la cruz no estaba muriendo por Él mismo, estaba haciendo que nuestro cuerpo pecaminoso sea crucificado en Él. Como lo dijo un poco antes, Romanos 6:6, vuestro viejo hombre fue crucificado, totalmente muerto. Ya, para que no sirvamos, dice, más al pecado. Con Él eso pasó, no servimos más al pecado. Y eso se está aplicando ahora en nuestra vida. Pero hubo un quiebre definitivo. Ahora viene en nosotros una nueva ley que nos hace vencer a la ley del pecado, como lo estaba diciendo. Hubo un quiebre. Pero Pablo quiere que vos ya consideres que ya estás en Cristo y lo que le pasó a Cristo te pasó a vos. Totalmente. Eso es lo que quiere Pablo hacerte saber, hermanos. Ahora, tal vez alguien me diga, pero ¿será que Pablo estaba diciendo eso, que vos te consideres totalmente ahora vivo y no muerto a la vida, sino muerto al pecado? ¿Está diciendo esto, que me considere totalmente así como le pasó a Cristo? Sí, porque el versículo anterior está hablando de lo que le pasó a Cristo, totalmente, una vez por todas, dice. Y luego dice, considérate así, vivo para con Dios, muerto para con el pecado. Esto no implica que ahora yo no peco, no, claro que sí. Pero Pablo igual quiere que consideres todo lo que sos en Cristo, para que así puedas vivir de acuerdo a lo que sos cada vez más. Porque cuando dice aquí considérate, no está diciendo que sos así ya y no ganás. Siempre sos ganador en todas las cosas de Dios, siempre no pecas. No, el considerarte es ver todo lo que le pasó a Cristo y creer que eso es tuyo. Me considero así. Aunque en la práctica no se manifiesta todo, pero vos tenés que considerar eso, que lo que le pasó a Cristo te pasó a vos. Este considerar es como atribuir esa obra de Cristo como tuya. Hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento donde se usaba esta palabra en hebreo para decir a alguien, por ejemplo, vos estás como si estuvieras borracha.
pero no estaba borracha. Por ejemplo, eso le pasó a Elí cuando pensó que era borracha, porque estaba hablando mal y estaba borracha, Ana, pero la consideró como borracha, dice. La tomó como si fuera una borracha, pero en realidad no estaba borracha. Nosotros también debemos considerar como ya vivos completamente y muertos completamente al pecado, aunque en la realidad no experimentamos eso. Pero debemos apuntar más alto. Esto es considerar, es creer algo que no lo vemos en su totalidad, pero considerar que sí lo es en la realidad. Porque de hecho sí fuimos crucificados con Cristo, en Cristo, allí en la cruz. Lo que le pasó a Él nos pasó a nosotros. Y esto sí es real y se está aplicando y se va a consumar. Pero nosotros debemos considerar que ya nos pasó eso, considerar eso, aunque no en la práctica. Por eso, totalmente. Por eso, en la teología esto se llama el ya, pero todavía no. Nosotros ya estamos completamente vivos, pero todavía no lo experimentamos en su totalidad. Por eso debemos vivir por la fe, considerar que ya nos pasó, ya resucitamos completamente, ya morimos completamente, aunque todavía no se manifiesta todo. Pero esto nos va a dar la base, las fuerzas para actuar consciente de que podemos vencer y crecer más. Con respecto a esto, un teólogo, Best, nos dice algo así en su libro One Body in Christ. Dice: por causa del que en el pasado los cristianos murieron con Cristo y por causa de que hay algo real acerca de esta muerte y que también resucitaron con Cristo, y esta resurrección implica nueva vida, dice. Entonces, en un sentido, esta nueva vida es considerada ya como perfecta. Esta vida es perfecta, la nueva vida que en Cristo ya con Él resucitamos. Es perfecta, dice. Así como en un sentido su muerte con Cristo, nuestra muerte con Cristo, la muerte del cristiano con Cristo también es completa, dice. Pero en otro sentido, nosotros debemos en nuestra nueva vida manifestar cada día esta nueva vida. Cada día debemos poner a muerte nuestro pecado, el cuerpo pecaminoso, dice. Vieron, por un lado ya estamos totalmente resucitados porque nos pasó con Cristo. En cierto sentido ya morimos completamente, pero en esta esfera cada día matamos al pecado. Cada día esto y debemos manifestar, dice. Y dice, a pesar de que nunca aquí se va a completar esa manifestación, pero sí en el final vamos a resucitar. Y ahí sí va a tomar lugar todo esto. Y dice, y se verá lo que actualmente no es perfecto, pero cuando Cristo venga sí se va a ver, dice esto. Aquí él estaba explicando este pasaje de Romanos 6 también. Entonces, hermanos, nosotros debemos considerar en cada lucha lo que nos pasó con Cristo. Y esto es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Debemos creer que todo lo que le pasó a Cristo es lo que nosotros nos va a hacer vencer al pecado. O si no, no vamos a tener propiedad para vencer. Por lo tanto, sí, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo hacer todo lo que se me ordena, pero nunca desligando de tener una visión cristocéntrica, una visión histórica de la redención de Cristo, en el cual Él tomó mi lugar y Él efectuó la salvación uniéndome a Él para que eso se me aplique ahora. De tal manera que también dice Ridderbos, comentando un pasaje de Romanos 6 y Colosenses 3, dice que debemos tener en cuenta este acto objetivo de Cristo, porque le pasó a Él, para nosotros, de redención histórico,
de la significancia de nosotros haber muerto y resucitado con Él. Debemos tener en cuenta esto. Pues dice, la nueva vida de los creyentes es esa vida la cual viene luego de que Cristo haya salido de la tumba. Esa nueva vida que nosotros tenemos viene de la vida que salió con Cristo de la tumba y la que se ha ido a los cielos con Él y la que está escondida en Cristo con Dios, como dice Colosenses 3. Y es esa vida la que una vez va a aparecer de vuelta en la segunda venida y se va a manifestar, dice. La vida que nosotros tenemos es la vida de la que Cristo consiguió para nosotros en su totalidad, en toda su obra. Entonces dice, lo que se ha tomado lugar en Cristo desde la muerte de Cristo hacia inclusive su vuelta en gloria que ha pasado la iglesia, también nos va a pasar todo eso a nosotros, en virtud de nuestra unión con Cristo. Todo lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros, pues estamos incorporados en Él. Así que, hermano, esto nos debe dar gran gozo y aliento en la vida cristiana y nos va a cambiar la vista y nos va a dar nuevas, digamos, fuerzas y nos va a dar motivos para vivir certeramente en la vida cristiana. Entonces no debo actuar como que si estoy medio vivo o si estoy medio muerto al pecado. No. Aunque en la realidad eso se vea, nosotros debemos actuar como que si ya estamos completamente vivos, completamente muertos al pecado. Así es lo que dijo Pablo que debemos hacer. Considérate como Cristo. Lo que le pasó a Él, considérate que te pasó a vos. Y aquí el autor dice, y también te va a pasar completamente luego. Pero considérate que ya tenés todo. Hay un predicador, Augusto Nicodemo, que siempre da unas ilustraciones de esto, que uno se consideró que era rico porque vio que ganó la lotería, todos los números coincidían, y vendió todo lo que tenía, vendió su casa, todos los autos, no sé qué, vendió. Y ¿por qué? Porque sabía que tenía plata y quería comprarse algo mucho mejor, ¿no? Pero bueno, lastimosamente realmente no había ganado nada. Pero vieron, como él se consideró rico, él actuó como un rico. Él actuó como que se había ganado todo y por lo tanto vendió todo y tenía la convicción de que él era rico. Hermanos, nosotros debemos actuar como que si ya somos completamente ricos. Y de ahí vivir la vida cristiana. Si no, vamos a actuar como medio vivos, como muertos, no sé qué. Y vamos a estar inseguros, hermanos. Debemos tener confianza en Cristo, en lo que Él hizo y no en lo que nosotros podemos hacer solamente. Nuestra visión debe estar, sí, en querer luchar contra el pecado y ganar y querer ganar, luchar contra el pecado. Pero nunca esta visión debe estar divorciada de que Cristo ya no lucha más contra el pecado, porque Cristo ya luchó pasado y ya está sentado en un lugar de victoria. Y esa victoria se nos debe comunicar para vencer. Ese Cristo que ya venció es el único que nos puede hacer vencer acá. Y se nos aplica esa victoria de Cristo en nuestro día. Entonces, sí, yo lucho con el pecado, pero con aquel que ya no lucha más, porque ya luchó y ya lo ganó. Pues una vez por todas, si vive, ya vive para Dios y no más muere, pues ya ganó. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.